Ordenamiento Urbano y la Comisión de Estudios Legislativos, en Comisiones Unidas, aprobamos la minuta que recibimos del Senado de la República, la cual es una minuta que originalmente se aprobó como Cámara de Origen aquí en la Cámara de Senadores el pasado 13 de diciembre del 2024. Esta minuta se fue a la Cámara de Diputados, sufrió algunos cambios, algunas modificaciones, por eso el día de hoy nos acompaña el diputado Ramírez Cuéllar, que es el que coordinó este esfuerzo en la Cámara de Diputados, y el día de hoy estamos aquí para comentar con ustedes, abrir esto a los medios de comunicación, para que no haya desinformación. ¿Por qué? Porque entiendo a mis compañeros de las otras fracciones parlamentarias que andan diciendo una serie de cosas que no corresponden a la realidad. Y la idea de estar aquí reunidos es que ustedes tengan la información correcta. El día de hoy se va a llevar a cabo la sesión en donde se va a discutir, ¿sí?, ampliamente, con todas las reservas y los votos particulares a los que haya lugar, y no va a quedar nada que no sea discutido en aras de la transparencia que esta reforma necesita. Hoy el Infonavit es una de las grandes instituciones de México, y lo que la doctora Sheinbaum quiere y ha propuesto en este gran programa de vivienda social es que se cumpla con un gran mandato que hoy necesita el pueblo de México, y es el derecho a la vivienda. Así que con esta reforma lo que nosotros estamos haciendo es construyendo el camino por el cual se va a transitar con este gran programa, que es un programa que, nada más les digo, son 1 millón de casas a lo largo de todo el sexenio. La mitad, 500,000, las va a construir la Comisión Nacional de Vivienda con recursos fiscales, y la otra mitad, 500,000 viviendas, van a ser construidas por el Infonavit, que, dicho sea de paso, tiene el mandato de hacerlo y no se va a violentar en ningún momento. Ahora sí que los recursos que están invertidos en el Infonavit van a ir a los derechohabientes. La vivienda no se va a regalar. En el caso del Infonavit se va a financiar como es parte de su mandato. Así que esto es lo que toca, por lo que es mi participación. Estamos abiertos. Yo le pido al diputado Ramírez Cuéllar, mis compañeros senadores, la bienvenida al senador, le doy a nuestro senador Ochoa, y decirles que estamos aquí para aclarar sus dudas. Pero sí algo importante, ustedes que han estado escuchando lo que andan diciendo diferentes gentes de otras fracciones opositoras, sí es importante que se aclare. Así que con toda confianza pregunten lo que tengan que preguntar. Muchísimas gracias, y le cedo la palabra al diputado Ramírez Cuéllar. Bueno, pues muchas gracias. En verdad es un gusto estar aquí tratando de comunicar la resolución y el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, después en el Pleno de los legisladores y de las legisladoras de San Lázaro, y que llegó como minuta a la Cámara de Senadores, y afortunadamente el día de ayer se aprobó por mayoría, y hoy en el Pleno estamos muy contentos porque hoy en el Pleno es casi un hecho que se apruebe la reforma a la ley del Infonavit. Todos los ahorros de los trabajadores que están en las subcuentas de vivienda están total y absolutamente garantizados. Su resguardo es seguro, con total certeza, porque ahora la vigilancia y el control y la fiscalización de lo que maneja el Infonavit tiene mayores candados: el de la Comisión Nacional Bancaria, el de la Secretaría de Hacienda y también el de la Auditoría Superior de la Federación. Nunca antes en la historia del instituto había existido un sinnúmero de instituciones y de órganos de control que garantizaran el resguardo del ahorro de los trabajadores.
El Infonavit tiene un patrimonio de 2.400.000 millones de pesos. 800.000 millones corresponden a los fondos de inversión que están acumulados desde hace bastante tiempo y que crecieron a partir del incremento al salario mínimo. Este fondo es intocable y va a permanecer como una de las columnas vertebrales del funcionamiento del instituto. El resto, más de 1 billón, es el ahorro de los trabajadores que está depositado en créditos, en los créditos que cada uno de los millones de trabajadoras y trabajadores tiene. Esto también se mantiene sin ninguna modificación. Es decir, las dos columnas más importantes del patrimonio del instituto no van a sufrir en lo absoluto ninguna modificación. La ley actual mandata que el 0.55, solamente el 0.55 de los recursos, ya la ley actual mandata que se usen para gastos de administración y operación. Lo que dice el dictamen que van a discutir el día de hoy los senadores y las senadoras vuelve a ratificar eso. Solo el 0.55 del patrimonio del Infonavit será utilizado para los gastos de administración, como actualmente señala la ley. Recuerden ustedes, amigas, amigos, que hace algunas semanas aprobamos por unanimidad una reforma al artículo 123 que mandataba al Infonavit para poder adquirir suelo, para poder construir vivienda y para establecer un sistema de arrendamiento social. Esta reforma, el artículo 123, la aprobó el PAN, la aprobó el PRI, la aprobamos absolutamente todas las fracciones y los grupos parlamentarios y todos los sectores involucrados en el medio que tiene que ver con la administración del Infonavit, patrones y trabajadores, todos fue aprobada por unanimidad. Ahora solo se constituye una filial. Esta filial va a ayudar a cumplir con el mandato de la Constitución para poder poner a disposición suelo, para hacer compras consolidadas de materiales y para facilitar el conjunto de trámites y procesos y autorizaciones, porque queremos centrarnos en dos grandes segmentos. El segmento de los jóvenes a través de un sistema de arrendamiento social, donde el pago de la renta será topado a 30% de su salario, es decir, los jóvenes ya no tendrán que sufrir el riesgo de pagar el 60-70% de su salario, sino que ahora se topa al 30% para el sistema de arrendamiento y es posible que en un año, si así lo desean ellos, entren ya al sistema de crédito normal que tiene el Infonavit. Y en segundo lugar está el segmento de 1 a 3 salarios mínimos, porque con los actuales esquemas de financiamiento ninguna familia de trabajadores podría acceder al crédito, al financiamiento, si ganaba de 1 a 3 salarios mínimos. La única forma de poder llegar a tener una casa es que el gobierno, las autoridades del Infonavit pongan suelo, pongan los materiales y garanticen la simplificación de todos los trámites y autorizaciones. Con el suelo, con los materiales y con los trámites hay un ahorro de cerca del 30% del costo de la vivienda y aquella vivienda que costaba 600, 700 mil pesos podrá reducirse a poco menos de 400,000 con el propósito de que las familias de más bajos recursos que tienen de 1 a 3 salarios mínimos puedan adquirir la vivienda. Para eso es la filial, para eso es el nuevo esquema del Infonavit. No se toca absolutamente ningún ahorro de los trabajadores. Es falso lo que dicen algunos grupos parlamentarios de que está en riesgo el ahorro y las subcuentas de vivienda. Esto es totalmente una mentira, porque ni se toca el fondo de inversiones, ni se toca tampoco el más del billón de créditos que están en estos momentos disponibles. Además, les queremos decir que
los grupos de constructores y desarrolladores que están en las entidades federativas van a participar en la construcción de la vivienda. Ellos van a ser los responsables de la construcción de la vivienda para cumplir con la meta de las 500,000 que se han proyectado que construye el Infonavit, y el Infonavit va a construir solamente para derechohabientes, no va a construir para todos los trabajadores en general, es solo para derechohabientes. Quien va a construir para los trabajadores en general es CONAVI, la otra parte que son las otras 500,000 trabajadores informales, trabajadores que no tienen seguridad social, trabajadores que no están ni en el ISSSTE ni en el seguro y que por lo tanto requieren de una partida presupuestal que ya fue aprobada en diciembre por la Cámara de Diputados, que suma más de 40,000 millones de pesos destinados a SEDATU, a CONAVI, para poder emprender este esfuerzo, que es un esfuerzo que va a revolucionar la totalidad de la industria de la construcción en nuestro país. Los trabajadores están seguros. No es totalmente falso lo que se dice que se pone en riesgo. Nunca antes en la historia, como en estos momentos, hay un resguardo del ahorro, una certeza y una seguridad de que las cosas se van a manejar de mejor manera y con mayor transparencia, y sobre todo que se van a manejar con mayores controles y mayores responsabilidades. Muchas gracias, diputado Ramírez Cuéllar. Pues yo creo que más allá de la elocuencia y de la claridad con la que te refieres a los cambios que hicimos, pues ahora sí que estamos a su disposición para las preguntas a las que haya lugar, en el entendido de que creo que la exposición ha sido muy clara, pero si hubiera algo, pues estamos a sus órdenes. Gracias, senador. Abriríamos esta ronda de preguntas con Víctor Mayén. Buenos días a todas y a todos. La pregunta es concreta. Ha causado mucha incertidumbre la creación de esta empresa filial que va a ser la encargada de construir las viviendas, sobre todo porque se le pone en un régimen especial. Es una asociación civil. Bueno. Es una sociedad, es una SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, regida por el Código Mercantil y por las leyes mercantiles. Bueno, la pregunta es concreta. ¿Cuál es la garantía de que el dinero que se va a fondear a esa empresa no se le va a dar un mal uso, porque es ahorro de los trabajadores? Que eso va a ser transparente. A ver, como lo mencionaba el diputado Ramírez Cuéllar, hay una total y absoluta vigilancia por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que como ustedes saben depende de la Secretaría de Hacienda, y como ustedes saben también la Auditoría Superior de la Federación. Esta empresa filial, la razón de ser es para facilitar toda la operación que hoy el Infonavit no podría hacer por su mandato y su naturaleza. Sí, efectivamente, esta empresa va a contar con recursos, efectivamente, pero van a ser recursos que van a estar auditados. Y como ustedes saben, el Infonavit es un órgano, es un instituto paritario tripartito, lo cual quiere decir que esta empresa y todo lo que sea hecho por esta empresa va a rendir cuentas ante los consejos que son mensuales y las asambleas del Infonavit que son 2 veces al año. Y están representados el sector patronal y el sector sindical en el Infonavit en todo momento para cuidar que las cosas se hagan bien. Porque también se ha criticado... bueno, adelante, diputado. Como está el Infonavit, que va a disponer del 0.55% de los 2.400.000 millones de pesos, es decir, es esta cantidad de la que estamos hablando. Que son como 11,000 que son millones, aproximadamente, ¿no? 12,000 millones de pesos. Esto es para gastos de administración y gastos de operación. Todo este recurso y la totalidad del patrimonio está fiscalizado por la Secretaría de Hacienda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Auditoría Superior. De este recurso del 0.55 se traslada una parte a una empresa que es una filial y se conforma como una sociedad mercantil. Tiene una serie de facilidades esta empresa.
no cotiza en el régimen de impuestos sobre la renta y otro tipo de disposiciones fiscales no se le aplican. ¿Por qué no se le aplican? Porque lo que se quiere es que esta empresa ponga a disposición y a título gratuito suelo, compras consolidadas de materiales que son bloc, aluminio, varilla, acero y todo lo que implica la construcción de una vivienda y toda la gestión de los trámites y autorizaciones y permisos de las autoridades estatales y municipales. Ya los gobernadores del PAN están poniendo a disposición suelo. La gobernadora de Aguascalientes ya dijo aquí están determinada cantidad de hectáreas. El gobernador de Querétaro también dijo aquí están determinadas cantidades de hectáreas. Y entonces este conjunto de banco de tierra será administrado por la filial para ponerlo a disposición de los constructores en cada entidad federativa y de esta manera garantizar que si la casa vale 600,000, con la disposición de suelo, de materiales y de gestión, la casa disminuya más del 30% y podamos cubrir el segmento de la población asalariada de 1 a 3 salarios mínimos. Esta es la labor de la filial. La filial no va a manejar las subcuentas de los trabajadores. Eso es totalmente falso, es un engaño, es una mentira que están corriendo en distintas partes del país para engañar a los trabajadores. La subcuenta de vivienda y el fondo de inversiones, ese permanece intocado y será administrado por el Infonavit. Entonces, la operación de la filial va a tener un rendimiento porque este esquema de rendimiento es por los servicios que le presta al CONAVI y por los servicios que va a prestar, y este rendimiento va al ahorro de los trabajadores. Y el hecho de obligarlo a que tenga rendimiento implica un control, una vigilancia. No se le deja como que haga lo que quiera esta empresa, y esta empresa, como les queremos decir, tiene su capital social producto del 0.55 que maneja la totalidad del Infonavit, y el Infonavit le pasa un determinado porcentaje de este 0.55. Ese es como se va a trabajar. No, rápidamente, también se ha criticado mucho la forma ahora de designar al director del instituto. Ya no es por nombramiento presidencial. Y también se critica mucho las excesivas facultades que se le dan al director. No, se hace el esquema del Seguro Social, donde el director es nombrado por la Presidencia de la República, y además se mantiene el carácter tripartita en la Asamblea Nacional, 10, 10 y 10, en el Consejo de Administración, que es el órgano de los más importantes del instituto, 4, 4 y 4, y también en los comités de vigilancia y en los comités de auditoría hay la representación igual de patrones, trabajadores y gobierno, es decir, el sistema de controles y contrapesos y de vigilancia de todos ellos es algo totalmente claro y contundente que sigue manteniéndose en la nueva legislación que va a ser producto del dictamen que hoy se apruebe en la Cámara de Senadores. Quiere decir que con este paso que damos, los jóvenes tendrán la posibilidad de acceder a vivienda sobre la base de pagar una renta totalmente controlada y en condiciones que lo puedan hacer. Es la primera vez en la historia del país que los jóvenes tendrán una oportunidad de poder adquirir vivienda, independizarse de su familia, y es la primera vez, esto es muy importante, que los de 1 a 3 salarios mínimos tendrán la posibilidad de contar con un crédito, con un financiamiento del Infonavit. Quien no use el crédito, al final de su vida laboral se le regresa, como dice la Constitución y la ley, para su fondo pensionario. Esto está total y absolutamente asegurado. Si yo no quiero usar el crédito del Infonavit, al final de mi vida laboral tendré ese dinero para el fondo de pensiones en las afores respectivas. Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenas tardes, diputado. Sí me llama la atención lo que usted acaba de decir. Bueno, hace un momento que no está en riesgo el ahorro de los trabajadores. Artículo quinto de esta reforma. Último párrafo. Las aportaciones, o sea, está diciendo qué es lo que forma el patrimonio del Infonavit.
Las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto conforman el Fondo Nacional de Vivienda. Artículo 42. ¿Cuáles son los recursos del instituto o bajo la administración que va a tener el Infonavit? Numeral número 7. ¿A qué se van a destinar? A la construcción de vivienda que realiza el instituto por conducto de una empresa filial para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como al desarrollo económico local y la generación de empleo. ¿Sí? En el artículo 5 nos están diciendo que el fondo de vivienda que se construye con las aportaciones, con el ahorro de los trabajadores, es parte del patrimonio del Infonavit. Y después, en el artículo posterior que leí, dice que el patrimonio del Infonavit se va a usar para esto. Entonces, aquí lo dice, perdóneme, senadora, lo acabo de leer en voz alta, hasta donde yo sé leer y tengo comprensión lectora. Entonces, si el Fondo Nacional de Vivienda es parte del patrimonio del Infonavit, y luego más adelante nos dicen que el patrimonio del Infonavit se va a utilizar para, y entre otras cosas, para la construcción de viviendas, ¿está o no está la ley hablando del uso de los ahorros de los trabajadores para la construcción de vivienda? Yo me estoy basando en lo que ustedes aprobaron. Si quiere, efectivamente usted tiene razón. Los patrones entregan el 5% del salario del trabajador. Con esto se constituye el patrimonio de la vivienda y se integran las subcuentas de vivienda. ¿Cómo está ahorita todo ese dinero? Le voy a decir los rubros más importantes. Hay un fondo de inversión de todo este recurso que suma al mes de diciembre 839,000 millones de pesos. Ese es un fondo de inversiones producto del 5% y que usted efectivamente mencionó. El otro gran monto es 1,797,000 millones de pesos, que es la cartera de créditos. Y luego vienen desglosados muchos otros conceptos para darnos la suma de 2,400,000 millones de pesos. En la actual ley se dice el 0.55 de los recursos del Infonavit se gastan, hasta el 0.55 de los recursos del Infonavit se usarán para gastos de administración. Ahora también en este proyecto de dictamen, el 0.55 de los recursos se utilizará para gastos de administración y gastos de operación. Es el 0.55 de esto que le estoy leyendo. De lo que usted pregunta, ¿dónde está todo ese dinero? Aquí está invertido correctamente. Y ahora, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Ese 0.55 se va a usar para la compra de suelo o para administrar suelo que entreguen los gobernadores o los presidentes municipales o el gobierno federal, para compra consolidada de materiales, y le va a decir el Infonavit: aquí está esta cantidad de suelo, esta cantidad de materiales, tú, constructor del estado de Michoacán, tienes la posibilidad de hacer 100, 200 o 500 viviendas, y a los trabajadores que quieran adquirir esas viviendas se le va a dar el crédito de manera tradicional. No va a haber absolutamente ningún cambio. Se le va a dar el crédito de manera tradicional. Si gana de 1 a 3 salarios mínimos, esta operación que va a realizar esta empresa permite el abaratamiento y la reducción del costo, y por lo tanto la posibilidad de que ese trabajador que tiene los ingresos más pequeños pueda acceder al crédito tradicional del instituto. Yo quisiera nada más agregar una cosa importante. Volvemos a decir con toda claridad, abonando lo que acaba de decir aquí el diputado Ramírez Cuellar. A lo que usted se refiere, que es muy claro y muy puntual. Y la respuesta es, ese dinero va a ser para trabajadores derechohabientes. Sí, a mí me queda claro. La ley es nada más para los del IMSS. Es correcto. Nadie está diciendo que sea para otras personas. Infonavit. Digo, para el Infonavit. Pero importante que se aclare esto. Ellos van a disponer. ¿Qué se hizo ahora? Se bajó el umbral de 1 a 3 para que haya gente
que antes no podía tener acceso. ¿Por qué? ¿Por qué dejó de hacerse la vivienda social en el país? ¿Por qué los empresarios dejaron de hacerlo? Inclusive hubo 2, 3 grandes empresas que ustedes saben, vivienderas, que quebraron porque no les alcanzaban, porque los márgenes son muy pequeños. Una casa hoy de promedio 55 metros cuadrados, hay hasta más pequeñas, andan en 650, 700 mil pesos. Lo que se quiere hacer acá es, como lo explicaba el diputado, para que las empresas locales que van a construir esto puedan salir adelante con sus números, porque no hay que olvidar que son empresas privadas a las que se les va a dar esta obra. Se están haciendo a través de esta filial compras consolidadas, entrega de terreno que no van a tener que poner ellos, pero todo esto en beneficio, en el caso del Infonavit, hay que hacer la diferencia con Conavi, para derechohabientes que efectivamente tienen ellos hoy recursos ahorrados en su subcuenta de vivienda. Y es por eso que van a ser elegibles para que les entreguen estas casas. Entonces, o sea, esto va a ser Sí, muy... no, yo no estoy preguntando eso, la verdad. Yo solamente estoy preguntando, ustedes dijeron que no se va a usar, lo dijeron textualmente, no está en riesgo el ahorro de los trabajadores. La ley que ustedes aprobaron en Cámara de Diputados y van a aprobar en el Pleno, sí dice que no dice que va a estar en riesgo, pues si no se van a dar un balazo en el pie, ¿verdad? No nací yo ayer. Pero sí van a manejar parte del ahorro de los trabajadores. Ahora, Sí. sí. Ahora, el pero el ahorro... destinatario es para la gente que trabaja en el sector privado, que tiene derecho al IMSS y por lo tanto tiene el Infonavit, ¿sí? Y tiene sus ahorros, y qué bueno que la gente que gana poco puedan acceder a eso. Sí. Ahorita, hasta los que no ganamos tampoco, no accedemos a eso. Así es. Ese no es el problema, o sea, no es lo que yo les estoy preguntando. Sí. Lo que les estoy preguntando es que sí, la ley dice que sí van a usar los recursos del ahorro de los trabajadores, Sí. que sí es el 0.55, Sí, antes lo usaban como cartera de inversiones. Ahora hay una parte que va a ser, aquí lo dice, para la construcción. Ahora, mi segunda pregunta es, Déjame terminar discúlpeme, con la senadora, contestación y ya adelante. discúlpeme, es que no soy tan experta como usted y sí me tengo muchas dudas. Al ser una filial, no está sujeta a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué va a pasar si hay un mal manejo de ese dinero? Esta reforma, yo no lo he visto. Regularmente estas reformas traen castigos o sanciones. ¿Qué va a pasar? Porque es un dinero privado, es dinero de los trabajadores, no es del gobierno. Entonces, ¿qué va a aplicar ahí? ¿Qué leyes van a aplicar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, Pero la filial recibe ese recurso producto del 0.55 del Infonavit, y el control y la fiscalización y la rendición de cuentas del Infonavit es a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la auditoría, y por ende la filial, como que está recibiendo los recursos del Infonavit, también está siendo fiscalizada y auditada, y en su caso sancionada por los órganos institucionales que tenemos en el país. ¿Qué es lo que se cambia? Anteriormente los desarrolladores recibían un subsidio indiscriminado para producir vivienda social y era una malversación absoluta de fondos. Todos los desarrolladores andaban sopiloteando el subsidio y construían o no construían. Ahora no. Ahora esta empresa, ¿por qué una empresa filial? ¿Por qué una sociedad mercantil? Porque lo que queremos es que esta empresa tenga la agilidad y la facilidad y que no esté sujeta a ninguna regulación en materia fiscal como las otras, para poner a disposición a título de gratuito. Y porque es también dinero privado. ¿Eh? Y porque también es dinero privado. Es dinero privado que va a tener rendimientos, como dice la ley. Y el hecho de que se le ponga la obligación de tener rendimientos a esta empresa implica muchísimo control, mucha fiscalización y una gran certeza en el manejo. Si no tiene rendimientos, esta empresa va a ser sancionada. ¿Cómo va a tener rendimientos? A partir de la venta de servicios
que le va a dar a CONAVI, al ISSSTE y a otras instituciones. No va a tener rendimientos producto de la disposición de suelo, producto de la disposición de materiales o producto de la gestión de trámites, porque eso es a título gratuito para lograr el objetivo de que la casa de 600,000 quede en 400,000 y las familias que ganan de 1 a 3 salarios mínimos puedan adquirir la vivienda. Si no, de otra manera, las pobres familias de 1 a 3 salarios mínimos nunca en su vida, a pesar de que coticen en el Infonavit, nunca en su vida iban a tener acceso a una vivienda, y con esta es una reforma justiciera que se hace cargo de los jóvenes, que le cumple a los jóvenes para darles vivienda y que le cumple a las familias trabajadoras de más bajos ingresos para que puedan tener su patrimonio inmobiliario. Diputado, diputado. Adicional que yo quisiera reforzar a lo que ha dicho el diputado Alfonso. La filial tiene que informar y reportar a la Asamblea General, al Consejo de Administración, y hace un reporte permanente de cómo se están ejerciendo los recursos que recibe la filial. Anteriormente, los gastos de operación, nada más para que se den cuenta y se ilustren, los gastos de operación se destinaban para sueldos altísimos de los directores que ocupaban un lugar, y en el caso de gastos de comidas, porque celebraban comidas cada que sesionaban este Consejo de Administración. Entonces, todos esos gastos se van a reducir, va a tener recursos suficientes, y también los gastos de operación se indexaban en el crédito. Hoy quiero también señalar y decirles algo muy importante que va a pasar en los transitorios establecidos en lo que vamos a aprobar. Hay quienes han logrado pagar un crédito, y para lograr tener su constancia de que tienen libre de gravamen, tienen que pagar para que les den ese certificado de libre de gravamen. Hoy, con la reforma que vamos a hacer, automáticamente el registro público de la propiedad va a liberar, porque va a emitir una carta donde quedan libres de gravamen. Es decir, quien quiere operar y vender su casa no va a tener que pagarle a ningún notario, no va a tener que pagar otra vez más dinero para poder tener el patrimonio y la responsabilidad de su propiedad. Es decir, estamos dando un avance importante en los derechos para los trabajadores derechohabientes. El Infonavit va a hacer casas para los derechohabientes. Esa es algo que nosotros queremos resaltar, porque esa es la transformación que estamos haciendo en estas modificaciones. Sí, nada más le quería preguntar, diputado, si hay algún problema con algún trabajador que reclame su fondo de vivienda, que hoy es parte de su Afore. Su subcuenta de vivienda. Su subcuenta de vivienda, sus ahorros en la subcuenta de vivienda. Si hay algún problema, que el Infonavit diga no los tengo ahorita, permítame. Si llega a ocurrir eso, estamos hablando en unos 6, 7, 1 año, 2 años, ¿a quién le van a reclamar? Sí, a ver. O sea, van a Cámara de Diputados, aquí al Senado, a decir, oye, no me quiere dar el Infonavit mi dinero, y ustedes dijeron que… Mire, yo creo que sí hay que insistir, y créanme que lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de transparencia. Los controles están. Nosotros los legisladores estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Créanme que yo he sido el primero en reunirme con los empresarios, y una de las cosas que han venido los empresarios, como lo decía aquí la senadora Chavira, es pelear que ellos sigan manteniendo su permanencia, y de una forma donde ya no se va a hacer, porque lo que se pretende es bajarle el costo de operación al Infonavit. ¿Para qué? Para que lo que hoy se construya salga más barato, porque de otra forma no le va a alcanzar a nadie, y eso sí generaría un boquete financiero. La gente que tenga acceso de 1 a 3 salarios mínimos es gente que va a disponer de su ahorro. Ese es el tema, ese es el ahorro que va a disponer, y es por eso que le va a alcanzar. Y que insistamos, la filial, 1, es para reducir costos de operación. Segundo, ¿para quiénes les va a reducir los costos de operación? Los costos, por eso las compras consolidadas, por eso la donación de la tierra, para que le alcance a la gente. Y otra cosa, esta filial rinde cuentas ante el Infonavit bajo todo el sistema tripartito paritario. Y algo importante,
Vamos a estar muy pendientes de que en el desarrollo, porque la ley establece que hay 30 días para que esta empresa se constituya. Vamos a estar muy pendientes, no crean que es un tema que vamos a dejar. Vamos a estar muy pendientes de las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan, pero algo sí les podemos asegurar. Esta ley que hoy vamos a aprobar es una ley que cuida, protege y salgamos de la especulación. Los recursos que están en el Infonavit y esa información es pública. Ustedes van a poder revisarla mes con mes. Cada mes hay un consejo en el Infonavit donde se rinden cuentas. ¿Sí? Hay un comité de fiscalización aparte del consejo. Hay un comité de transparencia y hay un comité de auditoría. Y estos comités, así funciona hoy el Infonavit. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que haya vivienda. Y todo esto, como lo he repetido, transparencia total. Así que hoy aquí en el Pleno vamos a escuchar a los de la oposición, pero que vengan a decir las cosas con verdad, porque no vamos a entrar a los debates. Y yo le pregunto, Gloria, ¿quedó clara la explicación o todavía no fuimos claros? No, son los claros. Lo que pasa es que yo me baso en lo que dice aquí. Cuando usted O sea, quiera, punto. Pero no es un asunto mío. O sea, cuando usted quiera o cualquier persona ir por su fondo que tiene en su cuenta de vivienda, lo puede retirar en cualquier momento. Está protegido con 7 candados, si usted quiere. Y si no usa ese fondo, como dice la ley, como lo establecen nuestras normas constitucionales, ese fondo se lo depositan para su ahorro, para el retiro, para su pensión. Eso está totalmente asegurado. ¿Cuál es la duda? No hay ninguna duda. Lo que dicen los otros grupos parlamentarios es pura mentira, pura falsedad. Las cuentas de los trabajadores están súper protegidas con este esquema que se va a discutir hoy en el Senado. gracias. Si tiene alguna duda, usted, a ver, pero diga cuál duda tiene. Es que, Mire, es que no es una entrevista entre Leticia y el Pero es que este es se el preocupe, momento. luego lo vemos. Todo. no. A ver, yo nada más quisiera agregar algo, porque esta es una narrativa que ha estado haciendo la oposición, particularmente el coordinador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, que yo ayer lo reté. Ya no estamos dirigiéndonos hacia ti, estamos dirigiéndonos para que el pueblo de México escuche. Él participó en la liberación de la gasolina con Enrique Peña Nieto y hoy él ha propuesto que quiere que se baje la gasolina, que se bajen los servicios del costo de la luz, cuando todo lo que han hecho es una narrativa a base de mentiras. Así es que lo que vamos a aprobar el día de hoy va a ser a favor del pueblo de México. Tenemos 4 preguntas más. El siguiente turno es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Senador, diputado, mi primer pregunta. Antes que nada, les quiero pedir una disculpa por la salida del diputado Ramírez Cuellar. Él nos había comentado que tenía que irse a la Secretaría de Gobernación con tiempo. Entonces, una disculpa a nombre de él y estoy a sus órdenes. Sí, senador, mi pregunta es en el sentido si la filial ya tiene reglas de operación. Tienen 30 días para que se constituya. Así Esas es. reglas de operación se van a dar a conocer, me supongo Claro. que con días de anticipación, por un lado. Se lo pregunto porque si recordará, con las Afores pasó lo mismo. Pero tienen 30 días. Senador, con las Afores pasó lo mismo, que quitaron el dinero a los mayores de 80 años, que porque no lo usaban, y también era dinero privado, permítame. Ahora usted dice que está todo controlado, que se va a respetar, que hay garantía. Me gustaría saber cuáles son esas garantías para el trabajador también. Y por último, conocer el por qué no se aceptaron la reunión con empresarios y sindicatos el día de antier, que vinieron y platicaron con ustedes, y ustedes le dieron la esperanza de que iba a haber modificaciones en su propuesta. Los de tripartita del Infonavit es al que me refiero, los líderes empresariales que vinieron y los líderes sindicales a ver las modificaciones para esa ley que ustedes están proponiendo y de la cual parece ser que no le movieron ni una coma. Esas serían mis 3 preguntas, senador. Muchas gracias. Mire, yo le vuelvo a insistir. La ley es muy clara y establece que hay 30 días para que existan las reglas de operación para que esta empresa se eche adelante. La senadora Chavira me dice que inclusive ya tienen la lista las reglas de operación. Por supuesto que esta empresa
no va a poder empezar a operar si nosotros no tenemos claridad cómo lo va a hacer. Y eso es público. Otra cosa que le quiero compartir es, aquí está la cartera, el balance del Infonavit, aquí está a diciembre del 24. Lo voy a poner a disposición de todos ustedes para que cuando empiece el debate y empiecen a decir que hay 2.4 billones de dinero que se están robando, nada más se tomen el tiempo de leer esto. Esta es la información pública de un instituto que guarda recursos privados que aportan los empresarios. Yo en lo personal, y aquí el presidente de la Coparmex, el presidente de Concamín, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con la Concanaco, Servitur, con todos ellos yo me reuní, y no una vez, me reuní 2 y 3 veces. Con todos ellos estuve en comunicación permanente. Y yo fui el primero que les dije, en aquello que no estén de acuerdo, háganlo público. Sacaron un desplegado. Pero eso es una cosa. Y otra es que si usted me dice, oye, se recogieron todas las opiniones de ellos en la ley, algunas sí, porque ellos pelearon en el principio que esto fuera tripartito y paritario, y se cambió. Luego pelearon una serie de reformas y se modificaron en la Cámara de Diputados. Y a mí no me causó ninguna gracia sacar la ley y que luego le hicieran modificaciones en los diputados. Pero para eso estamos una Cámara de origen y una Cámara revisora. Y hoy como Cámara, nuevamente, que revisamos y ya aprobamos esa minuta, lo que le quiero decir es, aquí no falta transparencia. Y cualquier duda que tengan, aquí estamos los senadores, todos los miembros de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano y los no miembros que necesiten información como ustedes, respetuosamente la van a tener. No caigamos en un falso debate. Eso es lo único que yo les pido. Ese es el objetivo de esta rueda de prensa, que haya claridad y transparencia. Estoy a sus órdenes. Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gerardo Cedillo, ¿de dónde, perdón? De Enfoque, de NRM, Núcleo Radio 1000. Oiga, senador, preguntarle, este esquema no es repetir lo que ya se hizo en la época de la CTM de los 80s, era un poco este esquema. Es decir, la CTM y otros sindicatos se dedicaron a construir, como se ha dicho incluso ya en los debates, pues acabaron construyendo huevitos de 40 metros cuadrados que están tirados. ¿Qué garantiza que ahora a esas personas que van a tener el acceso a la vivienda que ustedes están planteando nuevamente de interés social, no van a volver a tener casas de 40 metros, 45 metros, o van a ser de más? ¿Cuál es la característica que ustedes están planteando en cuanto a las dimensiones, por ejemplo, de las viviendas? Gracias. Soy secretaria de la Comisión de Vivienda, Sí. por eso participo. Sí, senadora. Y del Grupo Parlamentario de Morena. Entonces, decirles, hubo un cambio en la Constitución que establece que se tiene que tener el criterio, según lo señala ONU Habitat, es la vivienda adecuada. La vivienda adecuada tiene que ser una vivienda que tenga equipamiento, que tenga las dimensiones necesarias para poder dar calidad de vida, que tenga movilidad, que tenga certeza jurídica y que los materiales que se ocupen no sean como los materiales que se ocuparon en viviendas como en Guanajuato, que se abandonaron miles de viviendas porque no tienen un material adecuado, se llena de hongos, no tiene la capacidad térmica, por ejemplo, en estados del sureste, donde el material no es un material amable a las condiciones climáticas del lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos y lo que se está ajustando desde la reforma constitucional? Que el criterio de la vivienda que se va a hacer a través del Infonavit y de todas las instancias de vivienda que cuenta el Gobierno de la República va a ajustarse a este criterio, el de vivienda adecuada, vivienda en estas condiciones, sobre todo, bueno, ya comentaba el diputado Ramírez Cuellar, que se van a asegurar que haya bancos de tierra, pero estos bancos de tierra tienen que asegurar que hay certeza jurídica sobre la propiedad. Y solo quisiera yo resaltar algo que es muy importante, que gracias a las políticas de incremento salarial
que iniciaron con el presidente López Obrador, el Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores, el FANVIT, pasó de un saldo de 140,000 millones de pesos a 790,000 millones de pesos al cierre del 2024. Es decir, ese fondo de vivienda también tiene un incremento importante gracias al incremento salarial. Es decir, este enfoque humanista en el desarrollo que estamos haciendo de bienestar compartido en el tema de vivienda es lo que estamos haciendo, y por eso la bancada del Grupo Parlamentario de Morena va a aprobar esto a favor. Sí, nada más que no me respondieron cuál es el metraje que va a tener una casa que va a tener un costo de entre 450 Lo que la senadora y quiso decir 500,000 pesos. Las condiciones cambian dependiendo de la región del país. Cuando se dice se adoptó un parámetro que la ONU ya estableció, ya no se van a construir esas casas que hacía antes el Infonavit de 32 metros cuadrados. Van a ser casas que al menos van a tener 55 metros cuadrados. Por lo tanto, el precio se incrementa y por lo tanto es la razón por la cual se busca a través de compras consolidadas y de aportación de tierra para que bajen esas casas, y eso todo es mucho más sencillo de lo que parece. Pero lo que sí le puedo decir es, va a haber transparencia en todo eso. Toda esa información se las vamos a dar a conocer. Cuando tengamos las reglas de operación, ustedes van a tener acceso a eso. Punto. Yo no sé, pero creo que con eso está salvada su pregunta. Era claramente eso, o sea, el metraje, porque bueno, pues muchos se han quejado, ¿no? De que sí es se correcto. hacían casas de 30 a 45 metros, pues ahora con este cambio seguramente no será. Es correcto. ¿No? Y hay más de 600,000 viviendas abandonadas en todo el país, precisamente porque no cumplían con los servicios que se necesitaban, etcétera. No sé si haya sido contestada su pregunta. Sí, senador, gracias. Gracias. Pues no tenemos registradas más preguntas. Yo les quiero agradecer, muy buen día a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes.